lo saben los vampiros, aunque los hay que prefieren posesionarse de otras cosas, por ejemplo, de la personalidad de sus víctimas. Para tratar de los vampiros se encuentran con nosotros don Rafael Enrique de Salamanca, doctor en medicina, catedrático de medicina interna en la Complutense de Madrid. Don Juan Antonio Molina Foix, escritor, traductor e indudablemente especialista en temas como el que hoy nos ocupa. Don Jacinto Molina o don Paul Snatchy, escritor, actor, guionista, director, su último libro, si mal no recuerdo, Crónicas de las Tinieblas. Y don Enrique González Duro, psiquiatra, su último libro, Estudio de la locura en España. Pero antes de iniciar el diálogo, sepamos de lo que piensa alguien que dice ser un vampiro. Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad? Soy de carne y hueso, pero no humano. Dejé de ser humano hace 200 años. Quiero más. Le daré un beso para que se cure. ¡Corred! ¡Corred! ¡Salvaos! ¡Huid! Fuerzas Ocultas presenta Las respuestas de un vampiro. José Pardo dice ser vampiro. ¿Influyen las fases de la luna en su comportamiento? La luna influye en el carácter de la persona y en el comportamiento. De ahí viene la palabra lunático. ¿Le gusta la sangre? Sí, alguna vez he tenido que decir, y es salada. A veces cuando me he chupado yo mismo de una herida, me he chupado, y la sangre, todos sabemos, yo creo que todos nos hemos hecho una herida, hemos chupado, es salada, ¿no? Pero no me seduce la idea de tomar sangre. Si tuviera que hacerlo para sobrevivir, lo haría, ¿eh? ¿Le aterra el sol? Pues cuando tengo una crisis, si yo no le exagero a usted ni una décima de milímetro, que cruzar la calle simplemente de mi puerta a la acera de enfrente es como si estuviera 100 años debajo del sol. Tengo que saltar corriendo, porque la sombra es como si encontrara un alivio, aunque sea allí sufriendo. Cuando estoy bajo una crisis no puedo nada, es que me estorba esta bombilla, tengo que apagarlo todo y encerrarme en una habitación. Y estar con pomadas, porque sí puedo tomar un tratamiento para las inflamaciones, pero por otro lado me hago el hígado polvo, dice el doctor. Dice, Pardo, no tome usted nada. ¿Por qué la necesidad de morder? Esta es la rabia que tengo, que me da por ganas de morder hasta la almohada. A veces he mordido hasta la almohada, de la rabia que me da, porque es un sufrimiento que no se puede explicar con palabras, ¿eh? ¿Les influyen los símbolos religiosos? No soy amante de la iglesia, entro a la iglesia por compromiso, cuando hay un funeral o cuando hay una boda. Creo en Dios mucho. ¿Es cierto que los vampiros son inmortales? Bueno, yo creo todos somos eternos. Mire usted, aquí hay un libro que se llama Los vampiros no mueren. Todavía no lo he desarrollado, lo estoy leyendo. Los vampiros no mueren. El cual es apasionante, de no lo desarrollar no puedo opinar, pero ya el hecho de ser hijos de Dios, todos somos inmortales. Lo que muere es el cuerpo es una funda, pero el espíritu sigue reencarnándose. ¿Por qué hay que matarlos con una estaca? Yo creo que eso es peliculero, ¿eh? Yo creo que eso de la estaca, como la bala esa de plomo o de lo que sea del hombre lobo, yo creo que todo eso lo ha hecho el cine para darle más morbo, porque la gente lo que quiere es cuando ve algo de hoy cosas morbosas. ¿Tienen los vampiros unas relaciones sexuales diferentes al resto de las personas? Yo notaba que cuando sube la temperatura del cuerpo, incluso con fiebre de una enfermedad, mi afán de sexo es inagotable. Hasta tener 8 días orgasmos diarios podría tener. Ahora con la edad ha bajado. ¿Es verdad que prefieren dormir en un ataúd?
Sí, señor, que se tiene que sepultar de día y habrá alguno que dentro de su locura o que haya degenerado ya de tanto sufrimiento se metiera en una caja, en un ataúd, en un armario, pero que estaban encerrados. Para mí tiene una explicación totalmente comprensible. ¿Hay alguna forma de transmisión del vampirismo? Dice David Dolphin que si la mordida de un familiar puede contagiar, pero en fin, que lo diga un bioquímico, eso es muy fuerte, yo no lo puedo afirmar. ¿El vampirismo es un poder oculto o una enfermedad? Tiene un sentido bastante sensato de que puedan ser vampiros los enfermos de porfiria. Puede que otros tipos de vampiros sean enfermos mentales, esquizofrénicos que le dé por matar a mujeres o a hombres, mordiéndole en el cuello, chupándole sangre o haciendo lo que sea. ¿Hay muchas personas con esta enfermedad? Posiblemente hay más vampiros de los que nos creemos, porque la enfermedad esta es hereditaria en un 50%. Entonces mi hija no la ha sacado, pero a lo mejor un nieto mío puede sacarla. Mi padre no la tiene, mi bisabuelo no recuerdo que la tenga. Entonces yo la he heredado, ¿de quién? No lo sé, la he heredado. ¿La gente le comprende cuando cuenta su problema? Bueno, no, muchos lo toman con mucha comprensión. Otros me dicen, alguno ha dicho, oye, pues si quieres un bicho raro, ¿está usted apañado, no, con eso? Pero no, la gente hasta ahora lo ha tomado bien, pero eso sí, no me comprende. Mucha gente no me comprende, incluso mi misma familia no me comprende. Ni comprende los trastornos nerviosos que yo tengo a consecuencia de esta enfermedad. Soy un incomprendido en ese sentido. Y eso me hace infeliz, porque veo que los que están a mi lado, que me tienen que comprender, no me comprenden. Y que yo tengo un sufrimiento nervioso debido a esto, que me ha marcado toda la vida. Y que estoy luchando con rebeldía por ser una persona normal. ¿Qué le pasa a este hombre? Doctor Enríquez, ¿quién es realmente? ¿Se trata de un vampiro? No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Es un enfermo de porfiria. Es un enfermo de una variedad de porfiria, se llama protoporfiria eritropoyética. Hay otra variedad de porfiria que desarrollan también sensibilidad al sol, fotosensibilidad. Y por desarrollar fotosensibilidad huyen de la luz, huyen del sol, porque les quema, les quema. Y si la enfermedad es muy avanzada, si la enfermedad es muy intensa, pueden tener mutilaciones originadas por quemaduras solares. Después seguiremos tratando de la porfiria. Ahora vamos a ver otro caso de posible vampiro. A este sí que le gusta la sangre. ¿Será Donald Koontz el primer vampiro que sale en la MTV? Además de ser una estrella del rock, es un consumidor habitual de sangre, un hábito que comenzó cuando era un niño. Creo que la primera vez que probé sangre de otra persona fue cuando tenía unos 12 años. Y fue en una pelea en el patio del colegio. Él estaba encima de mí. Le sangraba la nariz y su sangre caía sobre mi cara. Resultó que me gustó. Era una sensación tan excitante, tan increíble que no se puede comparar con ninguna droga o con el alcohol. Su gusto por la sangre se ha convertido en un tema que plantea cuestiones morales y legales. ¿Cómo contempla la ley el consumo de sangre humana y los medios que utiliza Donald Koontz para conseguirla? Sally Fay conoció a Donald Koontz en un bar de Toronto. Ahora espera que el único vampiro encarcelado salga de la cárcel. Las dos primeras veces que le vi no sabía nada de él, solo que había una atracción muy intensa. Le dije, te invito a una copa si me das un poco de tu sangre. Me dio en broma, los dos nos reímos. Ella accedió y fue más o menos de cachondeo, pero luego fue a eso a lo que llegamos. Estuvimos hablando un poco y besándonos y acabamos en mi dormitorio. Y él llevaba un cuchillo, lo vi la primera noche. Así que le dije, ¿dónde vas a cortarme? O algo así. Él apuntó dónde sería y antes de que me diera cuenta ya estaba hecho. El corte resultó un poco más serio de lo que habíamos pensado o anticipado. Así que necesitó que le dieran unos cuantos puntos, pero este accidente no ha hecho que nuestra relación sea peor de lo que era. Simplemente la mirada que tenía en los ojos en ese momento supongo que era bastante malvada. Estábamos creando entre los dos
una energía que era bastante intoxicante. En el momento en que bebí, cuando estaba bebiendo, porque no es inusual que te ponga en un estado de trance, te da una sensación de subida. Es increíble. Para mí fue increíblemente intoxicante. Sally Faye necesitó una operación para curar las heridas de su muñeca. Donald fue arrestado y condenado por asalto. Pero durante el juicio, Sally cambió de opinión, un hecho que legendariamente ha ocurrido a las víctimas que se enamoraban de sus vampiros. Cuando me corté, tenía sueños casi todas las noches. Algunos de ellos eran pesadillas y otros eran, no sé, sueños extraños, y creció entre nosotros un vínculo más fuerte. Estaba enamorada de él. Hubo entre nosotros una atracción eléctrica desde el momento en que nos conocimos. Sí, dejé que bebieran mi sangre y me corté para asegurarme de que no hubiera complicaciones. Bajo mi punto de vista, es una de las pruebas de generosidad y de amor que te puede dar una persona, darte su propia fuerza vital para alimentarla de otro. Sally dice que apoyará a Donald, mientras él se enfrenta a las acusaciones de haber atacado a una mujer y desgarrarle la mejilla con los dientes y haberle arrancado a un hombre parte de la oreja. Desde el principio de los tiempos, los guerreros bebían la sangre de sus enemigos para arrebatarles su fuerza. Durante la misa, el sacerdote bebe simbólicamente la sangre de Jesucristo. Pero el vampirismo de Donald Kunz le ha enfrentado con la Iglesia. Cualquier cosa que no encaje con la teología cristiana, con el dogma cristiano, cualquier otra creencia se considera malvada, satánica o amoral. Un vampiro peligroso. Doctor González, ¿podríamos decir que tiene algún problema neurológico esta persona? Bueno, neurológico no, quizá psicológico. Bueno, yo creo que toda la escena que hemos visto tiene que ver con el sadomasoquismo, ¿no? Aparte de todo lo de montaje más o menos publicitario que pueda tener esta historia, ¿no? Porque a mí, francamente, más que un vampiro me parece un vivo, ¿no? Y el vampiro tiene que estar muerto y por eso chupa la sangre, para renacer a la vida con la sangre, pero este me parece que está bien vivo, ¿no? O sea, que usted cree que este es una de esas personas que vende la imagen de ser vampiro. Yo creo que sí. Bien, pues sepamos a continuación del vampiro mítico, de ese espectro o cadáver que por las noches chupa la sangre poco a poco a sus víctimas. Despiadado y cruel es lo que era el príncipe Vlad Drácula de Apolichía, una región de Rumania donde aún sigue en pie su castillo. En 1431, el príncipe Vlad repudió el ataque del ejército turco, empalando a miles de soldados como advertencia a otros invasores. Drácula entonces instauró un nuevo reino del terror, matando a miles de sus súbditos, hasta que él mismo fue asesinado en 1476. Se rumoreaba que el cuerpo decapitado de Drácula se había levantado de la tumba. Bram Stoker fue el que realmente resucitó a Drácula en la novela que unirá para siempre al príncipe con la leyenda del vampiro. El experto en vampiros, Paul Barber, dice que la leyenda de Bram Stoker también utilizó supersticiones sobre la peste bubónica. Cuando la gente moría, especialmente si morían o estaban enfermos y tenían sangre en los labios, esto se consideraba como un signo de que les habían succionado la sangre y por tanto estaba relacionado con el vampiro. Solían desenterrar a la última persona que había muerto o a la persona que ellos creían que era probablemente el culpable y la volvían a matar. Y pensaban que de esa manera le ponían fin a esa amenaza. Creo que esas personas que durante la Edad Media se consideraban vampiros probablemente padecían de porfiria. A las víctimas de esta extraña dolencia de la sangre, la porfiria, normalmente les crece exageradamente el vello facial, recordándonos esa leyenda que cuenta que los vampiros pueden tomar la forma de un lobo. Las personas que padecen porfiria, igual que los vampiros, sufren graves daños cuando se exponen a la luz del sol. Además de su sensibilidad a la luz, recordamos que otras de las supuestas características principales de los vampiros es que beben sangre.
Resulta que uno de los mejores tratamientos clínicos para los pacientes de ciertos tipos de porfiria es darles una inyección de hematina, que es el pigmento rojo de la sangre. La porfiria, más la leyenda del príncipe rumano Drácula y un toque de superstición aderezado con la muerte negra, forman la receta del vampiro gótico. El crítico de cine David Skal ha visto el lado más repulsivo de los antiguos vampiros. Bram Stoker escribió Drácula en 1897. Creó un malvado Superman, un personaje realmente escalofriante. La gente que no ha leído la novela a veces olvida lo desagradable que era el conde Drácula. No había nada atractivo, nada seductor en él. Era un animal. Los vampiros modernos del siglo XX se han convertido en criaturas mucho más refinadas. Además, con eso de la vida eterna, hay tiempo de sobra para amasar una increíble fortuna, perfeccionar la seducción y conseguir buenos papeles en el cine. Los vampiros se han convertido en los monstruos cinematográficos más populares porque se parecen mucho a nosotros y encarnan muchas cosas que admiramos, como el poder, la riqueza, el trascender la muerte, la juventud eterna, un control hipnótico instantáneo del sexo opuesto o del mismo sexo. Para los fans de los vampiros en el cine, la mansión de Hollywood de Forrest Ackerman, repleta de recuerdos de monstruos, es la meca. Esta es la capa que utilizó Bela Lugosi más de 1000 veces cuando interpretaba al inmortal vampiro Drácula. Y este sombrero proviene de una película perdida. Le llamaban el hombre de los 1000 rostros, Lon Chaney. Lo utilizó en una película llamada Londres después de la medianoche, en la que también interpretaba a un vampiro. Puede que los vampiros no existan de verdad, pero eso no quiere decir que la creencia en ellos no exista, ni que esta creencia no sea peligrosa. Los vampiros, en un análisis final, no son algo de ahí fuera, son algo de aquí dentro. Todos nosotros tenemos aspecto de estas terribles criaturas en alguna parte de nuestras mentes, de nuestras psiques. Señor Molina Foix, ¿qué diferencias encuentra entre el vampiro real y el vampiro mítico de ficción? El vampiro real, refiriéndonos a la gente que se cree que son vampiros. El tradicional John Hayes, el vampiro de Londres. Bueno, pues realmente el tema del vampirismo ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos. Ya surgen vampiros en la época de Babilonia, Caldea, en la Biblia se habla de Lilith, que es un vampiro, luego están las empusas griegas, las éstriges romanas, pero el vampiro que la gente más asocia con el folclore tradicional de los Balcanes, pues sí se diferencia bastante del vampiro real, porque el vampiro realmente tiene dos características. Por un lugar, es un muerto que vuelve a la vida y en segundo lugar, bebe sangre. Entonces, esta segunda característica de bebe sangre sí que es la que han hecho suya los que se autodenominan vampiros, pero en realidad, que se sepan, no son muertos ni tienen nada que ver con esta mística de volver de la muerte, que, en fin, que está relacionada con otras cosas más que nada basadas en leyendas antiguas, con el culto a los muertos, el poder de la sangre, el canibalismo, etcétera, etcétera. Ha interpretado en el cine a casi todos los monstruos. El hombre lobo, Mr. Hyde, la criatura Frankenstein, Fu Manchu. Señor Molina o señor Nachi, precisamente por haber interpretado a estos monstruos y por también haber interpretado a Drácula en esa película del gran amor del conde Drácula, ¿puede correr un actor el peligro como corrió Bela Lugosi, que se acabó muriendo creyéndose vampiro y pidiendo ser enterrado en un ataúd muy propio de las características de los vampiros? ¿Puede caer auténticamente en esa...? Yo sinceramente creo que no. Es decir, hay la excepción de Bela Lugosi, pero un actor no es ni más ni menos que un profesional de la interpretación, que yo, en mi caso, por ejemplo, yo lo mismo me da incorporar, o lo hago con el mismo entusiasmo, un director de banco o un periodista que al hombre lobo, ¿no? O a Drácula. Entonces yo creo que el caso de Bela Lugosi es un poco excepcional. Ahí hay un tema que no sé si es leyenda, porque el cine tiene mucha leyenda también,
donde se dice que tomaba drogas, ¿no? Y para adquirir una mayor fuerza en la mirada. En fin, era un hombre que realmente tuvo un final además desastroso en el aspecto económico, ¿no? O sea, estaba materialmente arruinado. Hacía películas con Ed Wood, con el que dicen que es uno de los peores directores del cine, por no ser el peor, que tiene mucha gracia además. Entonces tuvo un final trágico, y ahí dice también la leyenda cinematográfica que cuando estaba agonizando en la clínica entró un murciélago y revoloteó por encima de su cama, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no, o sea, la pregunta concreta te puedo contestar que no creo. Creo que un actor, yo conozco a Christopher Lee, es una persona de lo más normalita, ¿no? Un inglés típico, o sea que no creo. Hablaremos a continuación de los vampiros que intentan, digamos que succionar, posesionarse de la personalidad de sus víctimas. Pero antes, una breve pausa. Vampiros también son, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua, los que se enriquecen por malos medios, chupando así la sangre del pueblo. Y también los hay que intentan apoderarse de la personalidad de sus víctimas. Presten atención. ¿Existen los vampiros en el plano psicológico? ¿Pueden los vampiros controlar la mente de sus víctimas? ¿Someterla a su voluntad? El vampiro psíquico es aquel individuo que no es consciente de su habilidad para conectar con una fuerza interna que les da su propia energía, su propia vitalidad, una sensación de propósito. Y entonces buscan fuentes externas para poder alimentarse psíquica y energéticamente. Ocurrió hace 10 años. Esta persona, cuando estaba cerca de mí, hacía que me sintiera que estaba muy bien. Puede que haya muchas personas que coincidan con esto, pero cuando se marchaba, me sentía increíblemente débil. María intenta, bajo hipnosis, escapar del hechizo de un hombre al que apenas conocía. Algunas personas dicen haber sido atacadas por vampiros psíquicos y sienten que alguien les ha extraído su fuerza vital. Yo opino que deberían ir al psiquiatra. Podría ser algo tan sencillo como lo que nosotros llamaríamos en nuestro lenguaje codependencia. Y es que sientes que necesitas a esa otra persona para sentirte bien tú. Intentas controlar a esa otra persona o te dejas tú controlar por esa persona. Hay pruebas de que hay gente que puede alterar mentalmente la fisiología, es decir, el cuerpo de otra persona a distancia. Sabemos que es cierto por las pruebas de laboratorio. Así que, en principio, alguien puede pensar que hay alguien que le está afectando a distancia. Pero si piensan que es algo relacionado con el vampirismo, mi antena se sube y empiezo a pensar que se trata de una psicopatología. José, desde Canarias. José, hola, buena madrugada. Buenas noches. Durante 14 años de mi vida, yo no era yo. Aquella mujer tiene una influencia muy grande. Yo estaba totalmente poseído por aquella mujer. Hasta que un día, pues, resulta que me vi un poco raro. Salí a la calle y me fui a un médico, un psiquiatra. Entonces le conté mi problema, lo que me estaba pasando, ¿no? Y entonces este señor me dijo, bueno, mire usted, aquí hay un caso un poco extraño. Usted es una persona poseída. Usted hace muchos años que usted no existe, que usted no es usted. Usted es la consecuencia, esto recuerdo perfectamente que me dijo, que esto era la consecuencia, que yo era la consecuencia de la voluntad de una persona. O sea, que había alguien que me conducía, que me llevaba, pero que yo no tenía, que yo no existía. Y creo que fue cierto porque después de pasar tantos años, yo no recuerdo absolutamente nada. Gracias, José, un saludo. Buena madrugada. Bueno, pues son las 3 de la madrugada y 36. Teresa Alicante, buena madrugada. Hola. ¿Has sentido alguna vez esta sensación de estar vampirizada? Uy, sí, y además durante mucho tiempo. Fue una relación muy larga,
en la que yo sentí que mi voluntad era anulada por completo. ¿Muy largo? ¿Cuánto tiempo? Pues como 9 años. 9 años. ¿Y terminó? Sí, afortunadamente para mí. ¿Y cómo la terminaste? Pues gracias a amigos que me ayudaron y que me apoyaron. Y bueno, sobre todo porque me hicieron ver que yo no era yo había dejado de ser yo, y esta persona anulaba por completo, me anulaba por completo. ¿Y cuándo te descubres que tú no eres tú y que estás anulada por completo por esa pareja? Pues, vamos, no, eso no se descubre de un día para otro. No por eso, pero te duró 9 años la relación. Sí. Fue muy lentamente, un proceso muy lento, hasta que me doy cuenta que yo no hacía lo que deseaba hacer, sino lo que él deseaba que yo hiciera en cada momento. Yo notaba que absorbía mi personalidad, que me anulaba como persona. Porque imponía su forma de ser. La imponía, pero nunca a la fuerza, y nunca hubo malos tratos, ni nunca me humilló, ni me insultó, ni me agredió de ninguna manera. Simplemente pues que es muy difícil de explicar. Teresa, cuando tú terminas esa relación de 9 años, ¿qué sensación te produce? De libertad total. De libertad, o sea, que estás bien y sin ningún tipo de problemas ahora. Los he tenido, Durante mucho tiempo después de haberla terminado, tuve... era como si yo necesitara seguir, o sea, encontrar una relación igual, como si fuera una adicción. Teresa, gracias por habernos llamado y contarlo, ¿eh? De nada. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Señor González, de los vampiros psíquicos, de lo que acabamos de escuchar, ¿qué opina de la gente que se siente vampirizada o que puede vampirizar a otras personas? Bueno, lo más frecuente de ver, y se ve en la práctica psiquiátrica cotidiana, se ve frecuentemente, es personas que se sienten de algún modo vampirizadas, es decir, que alguien les controla la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, la razón. Bueno, son los que nosotros diagnosticamos de esquizofrénicos. Y eso tiene que ver más con ellos mismos, con la propia fragilidad de su yo, que no sienten fuerza y que naturalmente piensan que alguien les domina. Muchas veces es totalmente imaginario. Encontrar realmente gente vampira, es decir, que vampirice, es bastante más difícil. Gente que necesita depender de otra gente. Doctor Enríquez, ¿y esto tiene alguna relación con los casos de los que están afectados por la porfiria? La relación establecida entre porfiria y vampirismo, en la segunda teoría de David Dolphin, se refería a un tipo de porfiria cutánea, a un tipo de porfiria muy grave, que concretamente son unas formas muy raras de porfiria eritropoyética. Esas no tienen, primero, no existe ninguna relación científica entre porfiria y vampirismo. Existen coincidencias de que si los dos que huyen del sol, que si los dos son personajes que salen por la noche porque evitan el sol, que pueden llegar a tener anemia, que efectivamente en algunos casos muy raros pueden necesitar transfusiones, que las transfusiones le pueden mejorar, que en vez de dar transfusiones se puede dar hemo, que es una parte de la sangre. Eso son coincidencias, pero que no establece una relación científica en absoluto, no tiene nada que ver las porfirias con el vampirismo. Pero hubo una época, señor Molina Foix, que efectivamente la gente veía vampiros. Sí, en efecto, y además, sobre todo en el siglo XVIII, existen cantidad de informes, hasta médicos, en el que se hablaba de vampirismo, ¿no? En fin, lo que pasa es que evidentemente influían muchas razones, aparte de las supersticiones y que ya venían de muy lejos, pues por ejemplo era la época de las pestes, los enterramientos muy deprisa, o de repente encontraban que un cadáver no se había desintegrado, o sea, no se había podrido como era lo normal, etcétera. Entonces pensaban que tenía algo anormal y entonces pues le consideraban que era un vampiro. Señor Nachi, por cierto, ¿cuáles son las características de un vampiro? Bien, son muchas que han ido creándose a través del folclore, de las tradiciones, de las novelas. No sé, pues, puedo citar ahora antecesores de Bram Stoker, que por cierto Bram Stoker tenía una gran admiración por Sheridan Le Fanu, por ejemplo, que hizo Carmilla, o bien Polidori, que era el médico de Lord Byron. Pero lo que yo creo que configura fundamentalmente al vampiro más conocido por el gran público, evidentemente es el cine. Yo creo que ha sido el cine el elemento que ha dado esa gran popularidad al vampiro, ¿no?
ya antes de ver a Lugosi en el cine mudo estaba Nosferatu, obra, por cierto, en mi opinión, obra maestra, y que ya marca un poco la tradición de lo que es el vampirismo, y que, por cierto, es una versión de Drácula que le prohibieron a Murnau llevarla al cine, tuvo pleitos, etcétera, y por eso le puso Nosferatu, ¿no? Pero, en fin, yo creo que hoy todo el mundo, es más, hasta esta versión de Vlad Tepes, del Empalador, siempre se concebía a Drácula con su smoking o su frac y su capa roja, de vuelta negra, de vueltas rojas, etcétera, etcétera, que popularizó Bela Lugosi, ¿no? Es decir, que entonces yo creo que el cine es decisivo para la popularización del vampiro. Ahora, había una cosa curiosa que quería apuntar, que era el fenómeno del vampiro psíquico, ¿no? Yo he conocido vampiros psíquicos, es decir, yo he conocido gente que se ha vuelto medio loca, y generalmente, además, el vampiro psíquico sabía que era un vampiro psíquico, es decir, no sabía que era un vampiro, podría tener otro nombre, y generalmente ha venido por el amor. Gente ¿Y conoció enamorada. también a sus víctimas? Sí, las conocí. Gente que está al borde del suicidio. Las equiparaciones que se hacen son todas ellas forzadas. Por ejemplo, se dice que el vampiro, porque se cree vampiro, necesita sangre. El beber sangre no se absorbe apenas la hemoglobina, ni el hemo ni la globina prácticamente no se va a absorber. No va a solucionar nada bebiendo sangre, en absoluto. Ni por eso va a tener muchos hematíes o glóbulos rojos. Se establecen unos paralelismos también absurdos. ¿Por qué el ajo? Pues Dolphin emite una teoría, es que el ajo tiene una sustancia que altera los componentes de la sangre, altera la fabricación de porfirinas, y eso agrava la enfermedad. Bueno, eso es buscar, es rebuscar, bueno, emitir hipótesis, pero las hipótesis, mientras no se demuestren, y esta no se puede demostrar en absoluto. Pero en conclusión, doctor González, lo del vampiro, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Son reales o son irreales? ¿Son espectros? ¿Son no muertos? ¿O todo pertenece a una tradición? Es bastante difícil que haya tanta coincidencia para que solo sean personajes míticos, personajes tradicionales. ¿O es que cosas que ocurren acaban, digamos, creyéndose ser verdad y de ellas se parte? Una de ellas No, yo creo que parte de las necesidades psicológicas de la gente. Y esos que mitos es son necesidad. creaciones culturales que tienen parte de la necesidad de saber, por ejemplo, qué ocurre detrás de la muerte. Es decir, ese mito, esa realidad que todos nos produce angustia, hace que inventemos mitos que satisfacen de alguna manera esa inquietud que nos produce el fenómeno de la muerte. Y entonces ver gente que supuestamente está muerta y viene a la vida. Yo estoy de acuerdo con los doctores en que el vampiro, en el sentido del no muerto, no existe. Es una creación de la tradición, del folclore, del mucho miedo que se pasaba cuando había supersticiones, cuando no había cultura, cuando la ciencia era casi desconocida. Surgen todas estas criaturas, ¿no?, que se prolongan en el tiempo, pues ya digo, por la novela, por el cine y por lo atractivas que son, porque son profundamente atractivas. Son incluso hasta, yo diría, que un poco desahogantes, en el sentido de que tú vas al cine o lees una novela y aquello no te lo estás creyendo, pero te divierte y te hace entrar en la situación, ¿no? Pues a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos esta noche, y también a ustedes no dejen de llamarnos y de escribirnos, por ejemplo, para decirnos qué temas les gustaría que tratásemos. La próxima semana les ofreceremos un tema muy interesante, el de los curanderos, poder o fraude. Hasta entonces, buenas noches. Lo sé, que soy una elegida de Dios porque tengo muy buenas obras. Yo me considero sanador, que sano por imposición de manos. Me curó de la espina porque tengo desviación de columna, no podía coger nada en brazos ni nada. Mi Señor seguía bien y así de llevar el hábito de la Virgen de la Soledad. Pues María Santísima de la Soledad es la Virgen que nosotros veneramos. Soy una persona espiritual, sufro por todo el mundo y todo lo que le pido a Dios, que pido para los demás, me es concedido. Puedo dar gracias a Dios que en manos de Manuela me he recuperado totalmente. Te va a llevar un cordón rojo con 7 nudos de seda de 21 centímetros en el bolsillo. Dan, ¿tiene usted cáncer de pulmón? Sí. Eso es.